Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se encontraba Juan en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿Qué fueron entonces? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. La palabra de Dios el día de hoy nos lleva a poner la atención en la respuesta que Jesús le da a los enviados por el profeta, por Juan el Bautista. Jesús hoy se nos invita a poner la atención en esta respuesta. Es lo que se le llama la era mesiánica. Es el tiempo del Mesías. Este tiempo del Mesías es un tiempo de felicidad, es un tiempo de reconciliación con Dios. Pero así como también hay felicidad para los que aman a Dios, también hay violencia para los que no lo aman. Violencia. Esto es como en las posadas que estamos a punto de empezar a celebrar. Los que aman a Dios, para los que aman a Dios, las posadas son un momento de felicidad y de encuentro con Dios. Pero para los que no aman a Dios, eso de tener rezos y rosarios y misas, eso les molesta. Solamente quieren hacer una fiesta pagana con un pretexto religioso. Pero quieren hacer, eso va a ocasionar siempre las cosas mismas de Dios. El tiempo de la venida del Mesías es un tiempo para decidir. Es un tiempo para decidir. En el tiempo de Adán y Eva, ellos tuvieron la oportunidad de decidir si hacían la voluntad de Dios o su propia voluntad. Decidieron hacer su propia voluntad y vemos el desastre que ocasionó. Ahora ha venido el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Mesías. Ha venido, ahora es tiempo de que nosotros decidamos con Él o contra Él. ¿Lo seguimos o lo ignoramos? Eso ya es algo que nosotros tenemos que decidir. El tiempo del Mesías es un tiempo en el que tenemos que decidir. Cuando el ser humano estaba en el paraíso, cuando todo estaba bien con Dios, todo funcionaba para bien del ser humano. Todo le ocasionaba algún tipo de bien al ser humano. Después del pecado original es cuando empiezan todos los problemas. Lo que no existía y empieza a existir. Después del pecado original entra la enfermedad. Antes no había enfermedades. Después del pecado original entra la muerte. El ser humano no iba a morir. Después del pecado entra la pobreza, entra el sufrimiento, entra el dolor, pero también como se carga mucho sufrimiento en el ser humano empieza a buscar cómo equilibrar esa balanza.
y descubre que Dios nos ha hecho con capacidad de disfrutar ciertos placeres. Y entonces el ser humano empieza a explotar todas las posibilidades de placer que va encontrando en la vida. Después, cuando Dios envía a su Mesías, ahora no todas las personas están dispuestas a abandonar los placeres a los que ya se acostumbraron. Ese es el gran problema con el que nos estamos topando ahora nosotros, que tenemos que seguir al Mesías, pero no siempre queremos dejar, no siempre queremos renunciar a esos placeres, ya sea carnales o ya sea de otro tipo, placeres materiales. No queremos dejarlos aun cuando conocemos la verdad. Y la prueba es que seguimos confesándonos y cayendo en lo mismo. Buscamos a Dios y luego buscamos el pecado. Buscamos a Dios y luego buscamos el pecado. ¿Qué matrimonio se podría mantener así? ¿Qué matrimonio se podría mantener así? Ninguno. Por eso nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Dios se destruye, se viene abajo. El ser humano entra en un desorden de búsqueda de placer tan grande y tan grave que llega a perder el control. El ser humano ya no va a tener control sobre sí mismo y va a empezar a perder absolutamente todo. Es como si una mamá y un papá, ¿verdad? La mamá dejara en la casa la despensa llena, el refrigerador lleno, el papá dejara dinero y tuvieran que ausentarse ellos dos y dejan en su casa 9 hijos, desde 18 años hasta 7 años. ¿Se imaginan que se quedaran estos hijos con todo lo que ocupan, pero por varios meses solos? Se vuelve un caos aquello. Se vuelve primero una cochinada, porque ¿quién va a estar limpiando? De seguro que nadie. Nadie se va a sentir responsable y con la obligación de limpiar. Nadie se va a sentir responsable. En todo va a empezar un desorden tremendo en esa casa. Todo va a estar sucio, todo va a estar mal. Va a haber pobreza. Hay dinero, pero está mal repartido por las injusticias. Hay enfermedades, va a haber libertinajes. Es un desorden en el que no se puede vivir. Un desorden. Y si de repente llega la mamá, ¿qué es lo que traería la mamá? La llegada de la mamá ocasionaría 2 cosas. En primer lugar, ocasionaría gozo y alegría. ¿Por qué? Por fin va a haber ropa limpia. Por fin va a haber comida caliente y sabrosa. Por fin ya vamos a tener ropa planchada. Por fin. ¿Sí? Esa es una alegría, que llegue la mamá. Pero no solamente va a llegar la mamá a limpiar la casa, acomodar todo y se va a ir. Va a llegar a acomodar la casa y poner orden entre todos los hermanos. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Ya cuando les empiezan a decir, tú apaga la televisión, tú ponte a hacer la tarea, tú saca la basura, tú no le subas al radio tanto, empieza la violencia hasta que va a gritar alguien, mejor no hubieras venido. Estábamos mejor sin ti, muy a gusto, pero aquí vienes a echar todo a perder. ¿Echar a perder? Es que cuando ya está todo echado a perder, corregirlo es bien difícil. Ocasiona violencia porque no todos van a querer. Es lo mismo que ocasiona la venida de Jesús, el Mesías. ¿A qué viene? A poner orden. A poner orden por la buena a los que lo acepten y por la mala a los que lo rechacen. Pero va a imponer el orden, porque si Dios no impone el orden, todo esto se acabaría, todo esto se terminaría. Entonces, no solamente se trata de aceptar al Mesías, que sí lo tenemos que aceptar al Mesías, su doctrina, su forma de vida, aceptar que Él venga a reinar sobre nosotros, va a traernos incluso un bienestar temporal. Vamos a estar más limitados en las cosas que nos gusta hacer y que queremos hacer, pero vamos a estar mejor. Ya cuando la mamá logre poner en orden todo y limpiar toda la casa, se siente más a gusto vivir en una casa ordenada que en una casa donde está todo desordenado. Se siente definitivamente mejor. Entonces, nosotros también vamos a tenemos que encontrar a este Mesías, dejarlo reinar en nosotros, porque nos va a traer un bienestar temporal y eterno.
y eterno. Por eso se nos presenta a Juan el Bautista. ¿Por qué está en la cárcel? Por ser fiel a la verdad. Por ser fiel a la verdad. Por eso estaba en la cárcel. Entonces nosotros también tenemos que aprender a ser fieles a la verdad, aunque pongas en riesgo la felicidad en la tierra, aunque pongas en riesgo incluso tu vida humana. De nada te sirve tu vida si no te vas a salvar. Entonces poner en riesgo la vida para salvarse, eso sí vale la pena, porque es hacia la salvación hacia donde vamos. Ahora, esta presencia de Dios con nosotros, esta presencia es algo verdaderamente extraordinario. Acuérdense que Adán y Eva, dice el libro del Génesis, Adán y Eva todas las tardes recibían la visita de Dios. Dios descendía al paraíso para hablar con Adán y Eva. Pero después del pecado original vienen miles de años de silencio de Dios. Ya no lo vemos, ya no lo escuchamos, ya no lo sentimos. Consecuencia del pecado original. Pero gracias a su misericordia, Dios Padre envía a su Hijo. Y cuando Jesús llega al mundo, otra vez, lo mismo que antes. Lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos sentir. Lo vieron ellos caminando por las calles de Jerusalén. Lo escucharon predicando en diferentes lugares. Lo vieron sanando porque Dios es amor. Entonces volvió el ser humano a disfrutar la presencia de Dios, poder platicar nuevamente con Dios como platicaban con él Adán y Eva. Esta presencia del Mesías viene a traer orden y viene a solucionar las cosas que ya se escaparon de nuestras manos y que nosotros ya no podemos solucionar. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros ya no podemos? Vamos a ver primero las características del Mesías, según lo anunció Isaías, y que se van a cumplir en Jesús. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos brincan, los muertos resucitan, se le proclama la fe, la verdad a los pobres. Son signos mesiánicos, son signos mesiánicos. Porque Dios puede sanar todo. A esto viene a acomodar todo, a meter todo en orden. Los que queramos, los que lo aceptemos por la buena, y a los que no lo acepten por la mala. Pero todos van a entrar al orden establecido por Dios desde el principio. Sí, pero entonces es necesario para que haya este orden, que nosotros dejemos reinar la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Es indispensable dejarla reinar. Para solucionar los problemas del mundo, ¿qué se necesita? Para solucionar los problemas de una familia, para solucionar los problemas de un país o del mundo entero, se necesita que los seres humanos restablezcamos nuestra relación con Dios. Si yo restablezco mi relación con Dios, esta cercanía con Dios permite que Dios me comunique de lo que Dios es. Dios me va a comunicar la paz, Dios me va a comunicar de su sabiduría, Dios me va a comunicar de su amor. Y si yo me lleno de esto, ahora yo puedo repartir entre los que me rodean lo que yo recibí de Dios. Pero si yo no tengo una comunicación restablecida con Dios, no hay cercanía, entonces no va a haber comunicación de amor, de sabiduría, de fuerza, no la va a haber. Entonces, si yo no me llené de Dios, ¿de qué me llené? De lo que yo me haya llenado es lo que yo voy a repartir en los que me rodean. Por eso una mamá, un papá que no está cerca de Dios no puede transmitir, no puede tener hijos que estén bien. No se puede, no se puede. Para que todo esté bien necesita estar Dios allí. Y si Dios no está allí, entonces eso no funciona. Una familia donde no está Dios no funciona, y donde no funciona la familia pueden ser felices. ¿Cómo? ¿De dónde quieren sacar la felicidad? Si la felicidad de nosotros viene de Dios. La felicidad de nosotros viene de Dios. Entonces, el primer problema es solucionar el rompimiento que ha habido de nosotros con Dios.
Eso es lo que tenemos que solucionar, nuestra relación con Dios. Esta relación, cuando se renueve la cercanía con Dios, Dios me va a comunicar de su felicidad y yo voy a ser feliz a pesar de lo que haya en el mundo, a pesar de que no me gusten las cosas del mundo ni la familia donde me tocó vivir. Yo podría ser feliz porque mi felicidad no viene de mi familia, viene de Dios. Yo podría estar en cualquier lado, incluso en una familia peor, y podría ser feliz. Entonces, para solucionar ustedes sus problemas, tienen que solucionar su comunicación con Dios. Si ustedes no solucionan ese rompimiento con Dios a través del pecado, pues entonces no van a tener luz, ni fuerza, ni amor, ni nada. No van a tener nada. ¿Qué es lo que les van a comunicar a sus hijos? Lo que ustedes son. Por eso es que se van a repetir y repetir y repetir los mismos errores de ustedes, los mismos pecados de ustedes. Si ustedes restablecen su relación con Dios, Dios se encarga. Y Dios puede hacer los milagros, así como los hizo a nivel físico Jesús en aquellos años, también lo puede hacer en nosotros, ya sea a nivel físico o ya sea en todas las áreas de nuestra vida. El Señor puede venir y solucionar lo que nosotros ya no podemos solucionar. Por ejemplo, uno de los signos mesiánicos, los ciegos ven. Bueno, hay muchos ciegos, mis hijos, hay muchas clases de ciegos, no solamente los que se les apaga la luz de los ojos. Están ciegos los que no ven, que están destruyendo su propia vida. Hay personas que su familia, su matrimonio está a punto de acabarse y no lo ven. Está a punto de destruirse y no se dan cuenta. Hay muchas clases de ciegos, gente que se está haciendo daño con vicios y no lo ven. Y díganle ustedes a un alcohólico, eres alcohólico, y hasta se enoja, yo voy a dejar de tomar cuando yo quiera. Pero nunca va a querer, porque nunca va a poder querer eso. Ha sido sometido, ha sido dominado por el vicio, pero está ciego, va a ir perdiendo gradualmente todo cuanto tiene. Va a ir perdiéndolo a través del vicio o a través del pecado. Está ciego y no lo puede ver. Los papás, las mamás que no pueden ver las necesidades reales de sus hijos. Y el papá se siente a gusto porque trae dinero a la casa. No solo ocupa dinero tus hijos, sí lo ocupan, pero no es lo único que necesitan de ti. Necesitan de tu presencia, de tu apoyo, de una palabra amable, de compañerismo, de estar apoyando, cercanía. Eso es lo que ocupan a veces los hijos. Y los papás, como están ciegos y lo único que quieren dar es lo que ellos no tuvieron de niños. Y eso no es lo que ocupan sus hijos. Las mamás a veces están igual. Y la mamá se vuelve la amiga de su hija. Tu hija no ocupa que tú seas su amiga. Amigas tienen la escuela, ocupa que seas su madre, ocupa que tengas la firmeza para sacarla de los errores en los que está cayendo, no que sea una amiga que se hace cómplice de sus errores, de sus faltas, de sus pecados. Pero hay mamás que están tan ciegas que piensan que siendo amigas de sus hijas y pareciendo un par de adolescentes ahí jugando, piensan que con eso sus hijos van a estar mejores. No, mis hijos, hay gente muy ciega en muchos ámbitos, muy ciega. Hay unos que están tan ciegos que en su esposo lo único que pueden ver es algo que no sirve. A veces tienen razón, pero solamente pueden ver en su esposo algo que no sirve. O el esposo en su esposa solo puede ver una enemiga. Y entonces los dos se cuidan el uno del otro, pero se cuidan porque están esperando que el otro les haga daño. Solo pueden ver eso ahora. Por eso están ciegos a toda la demás realidad. Los que no ven el sufrimiento de sus hermanos también están ciegos. También para que vean cómo todos vamos a necesitar de una o de otra manera que venga el Mesías y nos sane. ¿Cuántas cosas ni siquiera puedes ver y ya están sucediendo a tu alrededor? Otro signo del Mesías, los cojos andan, aquellos que les falta un pedazo de pie. Esos ahora, antes no podían caminar, ahora caminan y brincan. Pero ¿cuáles son los cojos estos? Los cojos son los que tienen vacíos de amor en su vida.
tienen vacíos de amor en su pasado, entonces están incompletos, porque tienen vacíos de amor. Les faltó amor en un área determinada de su vida o en un tiempo determinado de su existencia. La mamá los dejó porque tenía que ir a trabajar y el niño quedó con una herida de abandono. Y la mamá llega después de 15 días, de un mes o de un año y le quiere dar todo lo que le debe a su hijo. No puedes. Tú solamente le puedes dar el amor del día de hoy. El de ayer ya no lo tienes en las manos. Pero hoy le das el doble. Se queda con el doble de hoy. El vacío de ayer ahí se queda. Eso ustedes ya no tienen acceso a él. Ya no tienen acceso. Así de que el abandono en el que los hijos se sienten, ustedes ya no lo pueden solucionar. Hay problemas que hemos provocado que nosotros ya no podemos solucionar. Solamente Dios, que sí puede ir al pasado de nosotros para llenar los vacíos de amor que nosotros tenemos. Nos haya faltado amor de quien nos haya faltado. Para que vean cómo necesitamos todos del Mesías. Hay unos que están así, con problemas. Su falta de amor que sufrieron en el pasado les impide buscar a sus hermanos, les impide caminar hacia sus hermanos. Les platicaba yo de aquella persona, ¿verdad? Que el que nunca le pudo dar un beso a su mamá, ni siquiera cuando su mamá estaba en el féretro. Se moría de ganas de por lo menos ese día darle un beso y no pudo. Ni siquiera ese día. ¿Por qué no pudo? Porque está lisiado. Está lastimado en su pasado. Tal vez el presente de su mamá era extraordinario y lo quiso mucho, pero como la herida que le dejó, ella no lo pudo sanar, entonces él no pudo acercarse y murió con deseos, se murió la mamá, perdón, y él se moría de deseos de darle un beso y ni siquiera ahí en el féretro muerta se lo pudo dar. Estamos lisiados, hay quienes no saben perdonar. La falta de amor que sufrieron en el pasado les impide perdonar, Solo Dios puede darnos lo que nos falta. Solo Dios puede darnos lo que nos falta. Dicen los signos mesiánicos, los paralíticos caminan, los paralíticos brincan. ¿Cuáles son los paralíticos? Son los que por causa de las debilidades de los que les rodean o de las debilidades personales se paralizaron. Tuvieron una parálisis, es decir, la madurez a la que tenían que haber llegado se estancó. Regularmente, a la edad en la que sufriste tu trauma, en esa edad te quedaste. Por eso hay gente que llegan a viejos y ya ancianos siguen comportándose como adolescentes. Son los eternos niños. Se casan, pero se parecen a Peter Pan. Se parecen a Peter Pan. ¿Quién es Peter Pan? El niño que no quería crecer. El niño que le daba miedo crecer. Y entonces en el cuento de Peter Pan va a tener supuestamente una novia. Era Wendy. ¿Wendy era su novia? No era su novia. ¿Cómo trataba Wendy a Peter Pan? ¿Como novia? No, como mamá. Lávate las manos. Tienes que ir aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y Peter Pan feliz porque estaba jugando a que ella era su mamá y podía hacer con ella lo que le diera su gana. Entonces Peter Pan feliz. Hay muchos hombres que tienen ese problema de Peter Pan y no van a madurar y parecen adolescentes, incapaces de responder a sus obligaciones, incapaces verdaderamente porque su madurez quedó afectada en algún momento de su vida, en algún área de su vida, y ahora no pueden moverse. Quedaron estancados afectivamente, emocionalmente. La madurez no se pudo realizar en ellos. No pudieron crecer, no pudieron madurar y no pueden caminar. Ni caminan ni dejan caminar. Hay hombres que se casan con una mujer con preparación, con estudio, hombres que tienen una profesión y se casan con una mujer con profesión, con estudio, solo para aplastarla. Porque si ella empieza a trabajar y gana más que él, no lo puede soportar.
Entonces le va bloqueando, le va boicoteando todo lo que quiere hacer, todas las iniciativas, todo lo que sea superación, y la aplasta para poderse sentir bien. Él es un paralítico que quiere hacer paralíticos a todos los demás. Sí, es que si no viene el Mesías, hay quienes ni siquiera se dan cuenta que así son. Y les preguntas, y lo mismo que al alcohólico: ¿eres alcohólico? No, yo no soy alcohólico. No, yo nomás, yo tomo cuando quiero y me voy a detener cuando yo quiera. Lo mismo en estas cosas nos puede estar sucediendo. Los traumas nos atan a nuestro pasado. Hay señoras que ya tienen 50 años de casadas y les duele la infidelidad de hace 49 años. Todavía cargan lo mismo de siempre. Entonces tenemos que aprender, tenemos que caminar, no podemos quedarnos paralíticos. Necesitamos que alguien nos abra los ojos, nos permita ver la verdad, alguien que nos levante de donde estamos y nos force, porque Dios no viene nada más a limpiar, ¿verdad? No es como la mamá del ejemplo que poníamos, que va a venir, limpia la casa, deja la comida y se va. No, Dios no quiere hacer eso. Quiere tener una verdadera familia, que seamos una verdadera familia. Los leprosos sanan. Signo mesiánico. ¿Cuáles son los leprosos? Los leprosos de ahora. Los leprosos son los que viven en pecado. El pecado es la lepra del alma. El que vive en el pecado, ese es un leproso. Sobre todo el pecado de la lujuria. Porque dice San Pablo que cualquier otro pecado que cometas se queda fuera de ti. Pero el de la lujuria te mancha el cuerpo, ese va directamente contra el cuerpo. Pues hay dos tipos de leprosos: de los que nunca se confiesan, ¿verdad? Hay unos leprosos que viven en pecado porque nunca se confiesan, y hay otros leprosos que sí se confiesan, y tal vez se confiesen cada semana, pero viven en pecado. Si se presenta una oportunidad de pecado, no la pueden dejar. Viven del pecado, aman el pecado, desean el pecado, vienen aquí y creen en Dios, pero aman el pecado. Sí creen en Dios, pero lo que aman es el pecado. Entonces se vuelven leprosos. El pecado es la lepra del alma. Hay algunos otros que son alérgicos a la verdad. No les gusta escuchar la verdad y no les gusta escuchar lo que les incomode, lo que les vaya a quitar la posibilidad de seguir viviendo a gusto en su pecado. Son alérgicos, como los que son alérgicos a bañarse. Ya ven que hay gente que no le gusta bañarse. No estoy viendo a nadie porque tendría que ver a muchos. Algunos igual son alérgicos a confesarse. Y me decía una señora que se confesó y tenía, yo no sé, como 3 años sin confesarse, y le pregunté por qué. Es que me da vergüenza confesarme. Pues te debería dar vergüenza pecar, no confesarte. Eso es lo que sí te debería dar vergüenza. ¿No quieres confesarte? No caigas en pecado. Y si no caes en pecado, no ocupas confesarte. Ahí sí la puedes arreglar. Pero quiere uno seguir pecando y pensando que sigue uno bien con Dios. No se puede. Solo Dios puede restaurarnos. De los signos mesiánicos, los muertos resucitan. ¿Quiénes son los muertos? Los que no conocen la verdad. Los que no conocen la verdad. Hay gente que, como no conoce la verdad, vive según sus propias leyes, según sus propias normas, cosas que le van a llevar al infierno. Por eso ya están muertos en vida, ya están muertos. Todo el que no conoce la verdad no puede estar en gracia. Y el que no está en gracia está muerto. El pecado es muerte también. El pecado es muerte. Entonces todos los que no conocen la verdad, pero también están muertos, los que conociendo la verdad la desprecian. También esos están muertos. Esos también decimos, tanto los que no conocen la verdad como los que conociendo la verdad no la quieren, no la aceptan en su vida. Todos tenemos que ser tocados por el amor de Dios para poder levantarnos. Estamos tirados en una tumba, pero no estamos muertos. No los bautizados, no estamos muertos. Por eso el Señor quiso que quedara escrito en las Sagradas Escrituras: tú que estás tirado entre los muertos, levántate. Tú no estás muerto, tú estás vivo. Tú no puedes vivir así.
Pero mis hijos, mientras la manera como se vive en tu casa sea exactamente igual como la forma como viven tus vecinos que no creen en Dios, pues estás igual de muerto que tus vecinos. Aunque vengas aquí, si vives igual que ellos, si hablas igual que ellos a punta de groserías, que vives a punta de mentiras, entonces estás tan muerto como ellos. Tú no estás vivo, tú estarías tan muerto como ellos, aunque vinieras aquí, te confesaras y comulgaras. Dios no te va a quitar lo que no quieres soltar de pecado, te quedarás con tu pecado y morirás con tu pecado. Nosotros no debemos vivir así. La palabra de Dios allí está escrita. Tú que estás tirado, que estás como dormido entre los muertos, levántate. Tú no estás muerto. Recupera tu vida con la gracia de Dios. Recupera la vida. Juan, esto no va a ser fácil. No va a ser fácil porque aun cuando entremos en el camino de Dios, aun cuando hagamos las cosas como se deben hacer, vamos a entrar en conflictos. Nuestra fe va a estar constantemente atacada, asediada y van a tratar de arrancarnos la fe. Esto no es fácil para nadie. Si tú eres fiel a Dios, porque si nosotros cometemos pecado y abrazamos el pecado y aceptamos el pecado es una devastación en nuestra vida. El pecado provoca una confusión terrible que te va a despedazar completamente. Pero si dejáramos el pecado, ¿dejaríamos de sentir confusión? No. Pero sin pecado puedes aguantar más fácil todo eso. Vamos a ver este ejemplo con Juan. ¿Dónde está Juan el Bautista? En la cárcel. Y entonces Juan el Bautista dio señales del Mesías. ¿Cuáles son las señales? Las meditábamos el domingo pasado. Decía Juan, el que viene después de mí es más grande que yo. Él trae el bieldo en la mano y va a meter el bieldo para aventar la paja y la paja se vaya con el viento y el grano se quede. Está hablando de Jesús. Cuando se separe la paja del grano, va a agarrar el grano y lo va a llevar a su granero y la paja la va a quemar. Es un signo que está hablando Juan el Bautista. Y ahora la pregunta, ¿Jesús está separando la paja del grano? No. ¿Está amarrando la paja y quemándola? No. Entonces Juan dice, ¿qué pasó aquí? Los signos mesiánicos que él estaba profetizando, que son auténticos, pero que todavía no es el tiempo, Juan no lo sabe ahí, y entonces le manda a preguntar a Jesús, oye, ¿eres tú o tenemos que esperar a alguien más? Y Jesús le contesta, mira, aquí están los signos mesiánicos, no solamente los que tú dijiste, aquí están los signos mesiánicos de Isaías. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Aquí está, se predica la verdad a los pobres. Dichoso el que no se escandalice de mí, dice Jesús. Porque Juan hubiera podido decir, no, pues tanto que hice yo y tanto que dije. No te escandalices de lo que Jesús hace. Ni siquiera, ¿verdad? Los apóstoles se escandalizan cuando Jesús está en la cruz. Pablo habla del escándalo de la cruz. No nos debemos escandalizar de que Dios no haga las cosas como nosotros queremos, de que no pasen las cosas en el mundo como nosotros quisiéramos. No, pues hay quienes quisieran tronarle los dedos a Dios para tener un Dios a su servicio. No te escandalices de lo que el Señor permita que pase en el mundo y a tu alrededor. No te escandalices. Dichoso el que aguante y no se escandalice, le dice Jesús hoy en el Evangelio. Eso también está dirigido, esas palabras hacia nosotros. Entonces tenemos que tener un conocimiento de las cosas de Dios más firme. Tenemos que esforzarnos por hacer crecer nuestra fe a través del conocimiento, a través de la oración, a través de los sacramentos. Tiene que ir creciendo y madurando nuestra fe hasta poder ir identificándonos en nuestra vida con Cristo. Esa es nuestra tarea, eso es para lo que estamos aquí en el mundo. ¿Sí? Pero también hay que dejar el pecado. No se trata nada más de decir yo estoy rezando, yo me confieso, yo comulgo, pero sigo en el pecado, sigo bebiendo el pecado, sigo aceptando el pecado. No es lo mismo que el pecado te venza
a que el pecado simplemente ya hasta lo tengas programado. ¿Qué día, qué horas, qué vas a hacer, cómo vas a caer? Cuando estás programado, tú vives del pecado. Si estás programado en tu pecado, entonces tú ya vives del pecado. Pero si de repente por un descuido, por una debilidad caes, ya no es lo mismo. Entonces hay que fortalecer nuestra vida dejando el pecado y haciendo crecer nuestra fe. De tal manera que esta fe nos lleve verdaderamente al reino de los cielos. No es fácil, pero si tú te unes a Jesús, dejas el pecado. Si tú te unes al pecado, dejas a Jesús, traicionarás a Jesús. Judas dejó el pecado, no, andaba con Jesús, pero no dejó el pecado y terminó traicionando a Jesús. Abraza el pecado en tu vida y terminarás traicionando a Dios. Abrázalo, justifícate en tu pecado y terminarás traicionando a Dios. Por eso la invitación de Dios para nosotros hoy es reafirmarnos en una fe verdadera, reconocer a Jesús, aceptarlo pues en nuestra vida, pero dejar el pecado. Madura en tu fe, pero también tienes que dejar el pecado. ¿Qué les invito a que trabajen en esta semana en sus casas? Primero, ¿qué sucedería si Jesús hoy llegara aquí y te dijera, ¿sabes qué? Saliendo de la misa ahorita, quiero irme a tu casa y pasar unos días en tu casa. ¿Estaría tu casa lista como para recibir a Jesús? ¿O hay cosas que tendrías que irte corriendo antes que Él para sacar antes de que llegue? Si hay cosas que tendrías que correr a tu casa y sacarlas antes de que llegue, pues sácalas antes de que llegue. Sácalas antes de que llegue esta Navidad, a fin de que Él pueda nacer en tu casa. Si el Mesías está en tu casa, Él se encarga, mis hijos, de meter orden en todo. Pero si no lo dejas entrar, pues no puede poner orden si no lo has dejado entrar. ¿Sí? ¿Cómo estaría? Así como viven en tu casa, ¿podrían seguir viviendo si llegara Jesús a visitarte? ¿Podrías seguir hablando como hablas con tu esposo, como Él te habla y como tú le respondes? ¿Podrían seguir igual si Jesús estuviera ahí? En la forma como le hablan los papás a los hijos y los hijos a los papás, ¿es algo que Jesús le agradaría y le motivaría a quedarse allí? Revisen, tienen que revisar. ¿Qué tal si tu vida es un desastre y te sientes bien porque vienes a misa? ¿Y eso qué? Es que te confiesas y comulgas, pero si no has dejado el pecado, pero si ni siquiera has madurado en la fe, entonces ¿de qué te va a servir todo esto si no maduras verdaderamente en la fe? Entonces revisen todo esto. ¿Cómo estás preparando la Navidad? Piensa, ¿cómo estás preparando la Navidad? La Navidad, ¿cómo la estás preparando? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo has vivido las otras Navidades? Porque la Navidad puede ser que el día que te mueras sea para tu vergüenza la manera de cómo celebraste la Navidad, o sea para tu alegría. Mis hijos, porque miren, hay cuántas Navidades no vemos, ¿verdad? Llenan las casas de foquitos prendidos afuera y todos los corazones negros por dentro, ¿verdad? Pero por fuera todos llenos de lucecitas. Y llega el momento de la Navidad y empiezan a sonar las 12 campanadas y empiezan a atragantarse de uvas. Eso es la Navidad para ellos, atragantarse ahí de uvas y agarran música y se ponen unos a bailar. Están las niñas bailando como taiboleras, los niños jugando a que son sicarios, el viejo emborrachándose con sus hermanos por allá, la vieja criticando a todos. Eso es Navidad. Eso es Navidad. ¿Quién dijo que eso era Navidad? Cuando se mueran, esa Navidad va a ser para vergüenza y dolor de ustedes, no para alegría de haber hecho algo de la manera como a Dios le agradaba. Eso va a ser en contra de ustedes, porque hay señores que no van a tener para juguetes para sus hijos esta Navidad. Ya tienen sus cajones de cerveza esperándolos, pero para regalos no van a poder tener esta Navidad. ¿Cómo celebra la Navidad? ¿Le agrada a Dios cómo celebras tú esa fiesta? ¿O es una simple fiesta pagana con un pretexto navideño? Es una simple fiesta pagana. Si va a ser eso, no le llamen la fiesta de Navidad. ¿Por qué no dicen, vamos a juntarnos allá en la cantina? Bueno, pues es lo mismo una cantina que la casa de varios, ¿no? Porque lo más se reúne para tomar y para ofender y para todo.
¿Qué es lo que ven qué es lo que escuchan de música? ¿Qué es lo que ven en la tele? ¿Cómo es como bailan? ¿Qué es lo que bailan? ¿Cómo es como bailan? Porque toda la fiesta, como es de Jesús, le tiene que agradar a Jesús. Y si no le agrada a Jesús, no se queda en tu casa. Y si no se queda en tu casa, no hay posibilidades de mejorarla. Si Jesús no se queda en tu casa, hace 2000 años llegó y tocaba en todas las casas el Señor, tocaba las puertas y donde no lo dejaron entrar, no se quedó. Y donde no se quedó, siguió el relajo de una vida sin orden, sin salud, sin felicidad y sin nada. Entonces, ¿cómo van a celebrar ustedes esta Navidad? ¿Cómo la van a celebrar? ¿Estás ahorita tú, viviendo contra el pecado o conviviendo con el pecado? Piénsenlo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con su vida? Tenemos que empezar a buscar. Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa las gracias que necesitamos para meter en el orden de Dios nuestra vida. No sea que te vayas a morir y todos los años de tu vida hablen contra ti y no a tu favor. No sea que la forma como educaste a tus hijos, como educaste a tu esposa o a tu esposa, como se llevaron entre los esposos, no vaya a ser para vergüenza tuya, en lugar de que sea para la alegría tuya en el juicio que vas a recibir. De veras, mis hijos, tenemos que corregir nuestra vida. No se conformen con creer. Y si no van a invitar a Jesús, si no tienen un regalo para Jesús, y si no van a invitarlo a su fiesta en tu casa, pues no digan que es una fiesta, que es una posada, no digan que es una fiesta de Navidad, porque no sería una fiesta de Navidad. A lo mejor sería una fiesta en un congal, en un tugurio, en una cantina, porque eso es lo único, porque si se celebra igual que si estuvieras en ese lugar, pues entonces no digas que eso es de Dios, porque no tendría nada de las cosas de Dios. Que el Señor nos ayude a poder vivir una Navidad que le agrade al que se está celebrando, que es Jesucristo nuestro Señor. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.